El título dice, discipular a los niños. El versículo de memoria está en Mateo 21, 16. Y Mateo 21, 16 dice, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaré la alabanza? Este es un versículo interesante que tiene algunas cosas importantes en la Biblia. Lo primero que resalta de este versículo es esto. Oyes lo que estos dicen. ¿Quiénes son estos? Oyes lo que estos dicen. ¿Quiénes serán estos? Le están hablando a Jesús. Les dice, ¿oyes lo que estos dicen? ¿Quiénes son estos? Vamos a ver un poquito el contexto. Mateo 21, 10 y 12 dice que cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret. Luego continúa el versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían, compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. O sea, este contexto nos muestra que Jesús ha entrado en Jerusalén y que Él estaba en el templo y Él estaba diciendo algunas cosas como esta. Mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. O sea, Jesucristo estaba continuando su obra de predicar. Y una de las cosas que él vio es que la casa de Dios estaba siendo mal utilizada. Y entonces él hizo esta obra de limpiar la casa de Dios. Y este versículo es interesante. Pero los principales sacerdotes y los escribas, ¿quiénes? Los principales, los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, ¿qué hicieron? Se indignaron. ¿Por qué se indignaron? Porque estaban aclamando ¿a quién? Estaban diciendo Hosana al Hijo de David. ¿Y quiénes estaban diciendo Hosana al Hijo de David? ¿Quiénes? Aquí lo que resalta es los muchachos, los niños. Los niños. Y entonces estaban tan indignados que en el versículo 15, que el versículo 16 le dicen, oyes lo que estos dicen. ¿Quiénes? Lo que los muchachos dicen. Oyes cómo los niños están haciendo eso. Y luego, ¿qué dice? Y Jesús le dijo, ¿qué cosa? Si nunca leísteis, ¿quiénes eran ellos? Principales, sacerdotes, escribas. Supuestamente la palabra de Dios era lo que dominaban, era lo que leían y lo que leían. Y Jesús, en una forma increíble, les dice, hey, ¿nunca leísteis? ¿Nunca leísteis qué cosa? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste qué cosa. Aquellos que supuestamente tenían que saber la Biblia estaban en contra de lo que Dios estaba haciendo, en contra de los niños. ¿Nunca leísteis? Efectivamente, esas palabras están en Salmo 8:2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces, mis hermanos, aquí Jesucristo en primer lugar ve que tiene un plan para los niños. No, los niños, Jesucristo, Dios tiene un plan para cada niño.
Y si nosotros recordamos al profeta Joel, dice que en estos tiempos, en los postreros tiempos, los niños ¿qué harán? Predicarán, harán grandes cosas. Es que Dios tiene un plan para los niños. Por eso, ¿qué cosa? Oye que estos dicen, y Jesús les dijo, si nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Entonces hay un plan para todo niño. Y si hay un plan para todo niño, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer con los niños? ¿Qué se debe hacer? Enseñarles. ¿Qué enseñarles? Vamos a ver unos versículos interesantes. Salmo 127, 3 y 4. Miren cómo son los niños. Dice, he aquí qué cosa. Herencia de Jehová son qué cosa. Los hijos. Cosa de estima el fruto de su vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Entonces, estos niños tienen un significado especial, especialmente para los padres. Herencia de Jehová son los hijos. Qué bueno, qué lindo, qué hermoso saber que Dios nos da a los hijos como algo que Él quiere que tengamos y que tengamos como mucho valor. Luego miren lo que dice Deuteronomio 6, 6 y 7. Si tenemos esta herencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ellos? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué cosa? Tu corazón. ¿Y qué cosa? Y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ella estando ¿en dónde? En tu casa, andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. O sea, ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Qué cosa? Como nuestra hermanita dijo, hay que instruirlos de esta forma. Y estas palabras que yo te mando, dice Dios, estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Les enseñarás a tus hijos. Si Dios tiene un plan para los niños y los niños son una herencia de Jehová, entonces tenemos que ayudarles a crecer. Y tenemos que ayudarles a crecer cuando son todavía pequeñitos. Porque cuando son pequeñitos están más receptivos a ¿qué cosa? Al Evangelio. Y miren lo que dice Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino y ¿qué va a pasar? Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye, enséñale todas estas cosas del niño, jovencito, enséñales y después cuando ya tenga buena edad va a mirar. A ver cómo va a caminar. A veces parece que nuestros esfuerzos son en vano, pero en el futuro de alguna manera Dios va a iluminar a esa persona. Esa es la promesa. No importa si después que hemos hecho nuestro trabajo, después que les hemos enseñado, Satanás está trabajando y les hace caer, no importa porque algún día la promesa es ¿qué cosa? Aún cuando fuere viejo no se apartará. Todavía tendrá esa con. Y entonces, ¿cómo tenemos que instruir a nuestros niños? ¿Cómo tenemos que instruir a nuestros niños? Esa es la pregunta. Y aquí hay unos versículos de la vida de Jesús. A Jesús le instruyeron de una forma importante. Y miren cómo creció. Lucas 2:40. Miren lo que dice. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y miren este otro versículo, Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. La pregunta es, ¿hay alguna similitud entre estos dos versículos? ¿Hay algo que nos quiere decir estos dos versículos acerca de cómo debemos preparar a nuestros hijos?
¿Qué similitudes hallamos? Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y aquí dice, y Jesús crecía, ¿qué cosa? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. La pregunta es, ¿qué similitudes hay entre estos dos versículos? ¿Cómo estaba creciendo Jesús? En sabiduría. En sabiduría. ¿Hay en los dos versículos en sabiduría? Sí. Vamos a ver un poquito. Miren lo que dice este versículo de arriba. Crecía, ¿qué cosa? Y se fortalecía. Y aquí nos dice, crecía en estatura. O sea, se fortalecía en estatura, o sea, crecía en el aspecto físico. Muy bien, mi hermana dice, y esa es la verdad, él crecía en el aspecto físico. La pregunta es, ¿solamente el ser humano, Jesucristo, tiene físico o tiene otras características también? Si el ser humano desarrolla solamente su facultad física, sus facultades de salud, eso, ¿será completo? No. ¿Qué le faltaría? ¿Qué le faltaría? Según estos versículos, ¿qué más le faltaría? Luego miren lo que dice el siguiente versículo. Sabiduría. ¿Se llenaba de qué cosa? Sabiduría. Y crecía en Sabiduría. ¿Qué más necesitamos? Sabiduría. O sea, el Desarrollo conocimiento mental. mental. Lamentablemente parece que en nuestra sociedad moderna lo físico y lo mental son los que dominan. Y hacemos que todos creen. Pero este ser humano está completo. No. Algo le falta. Algo le falta. ¿Qué es lo que le falta según este versículo? La gracia de Dios era sobre él. ¿Y qué dice aquí? En gracia para con Dios y los hombres. O sea, para que el ser humano, para que este niño que va a crecer en el plan de Dios esté bien preparado, tiene que crecer física, mental y espiritualmente. Tenemos que hacerlo de una forma armoniosa. Ninguna de estas cosas tiene que prevalecer contra las otras, sino tiene que ser el desarrollo armonioso de esas facultades físicas, mentales y espirituales. Eso es como, entonces, según la Biblia, un niño tiene que crecer. Y ese es, imagínense, en este mundo podemos ver personas que dedican solamente a la parte mental, sin nada de espiritual. Hacen algunos desastres en la vida. Algunos desastres. A lo físico solamente. Y algunos solamente a lo espiritual. Algunas solamente a lo espiritual, desechando lo mental y lo físico. Cuando no hay esa armonía completa, algo anda mal. Algo anda mal. Y la Biblia nos invita y nos dice, ok, tenemos que prepararlos física, mental y espiritualmente. Y si preparamos a nuestros niños así, ¿cómo será el resultado? Jesús crecía así y el niño crecía así. ¿Cómo era Jesús? Perfecto. Podemos tener niños que... Hay muchos ejemplos en la iglesia. Niños que están creciendo física, mental y espiritualmente. ¿Cuánta obra hacen? Y los padres pueden estar como el Padre de Jesús. Miren lo que dijo del Padre de Jesús. Y descendiendo el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, ¿qué cosa? Tú eres mi Hijo amado, en ti, ¿qué cosa? Tengo complacencia. ¿Cuántas veces decimos a nuestros hijos eso? En ti tengo, ¿qué cosa? Complacencia. Muchos somos padres aquí y la mayoría de nuestros hijos, ¿cómo están? Bien.
bien, creciendo. Tienen sus problemitas, sí sabemos, pero han crecido más o menos así física, mental y espiritualmente. Padres que han dedicado a sus hijos y ahora ¿cómo están los hijos? Es que esa es la realidad. Esa es la realidad cuando ayudamos a crecer física, mental y espiritualmente a nuestros hijos. Eso es el plan de Dios. Debemos prepararlos física, mental y espiritualmente. Luego viene este versículo, Mateo 18:3, un versículo importante en este sector. Y dijo Dios, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como ¿qué? Como niños. ¿Qué pasará? No No entraréis en el reino de los cielos. Wow. Si ustedes no se vuelven como niños, nunca van a entrar al reino de los cielos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué dijo Jesucristo eso? Si no se vuelven como niños, no van a entrar al reino de Dios. ¿Qué es el problema aquí? ¿Por qué nos está diciendo a nosotros, vuélvanse niños? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que está queriendo resaltar Jesucristo aquí? Yo siento que es la dependencia. La dependencia. Porque los niños realmente no se pueden mantener por sí mismos. Okay. Ellos dependen de sus padres. Yo pienso que de pronto es la misma relación de nosotros con Jesús, con Dios. La dependencia de nosotros de Dios. Un buen punto. Depender constantemente de Dios. ¿Qué dice mi hermana? Yo pienso, por ejemplo, en el caso de mi hija, ella está en el parque y se hace amiguitos rapidito así, y se va y habla con ellos sin ninguna discriminación. Nosotros podríamos aprender de eso también, de que no miran con ojos de discriminación, sino que ellos para ellos todos son iguales. Wow. Para todos son iguales. Para ellos no hay diferencia de color, de raza, no hay nada. Ellos van y comienzan a hablar. Y comienzan a jugar sin ningún problema. No se hacen problema de nada. Buen punto. ¿Qué dice mi hermana? La otra cosa es que los niños tienen unas características muy especiales. Es, por ejemplo, que uno como padre a veces tiene que reprender a su hijo. Y en el momento él se enoja, pero al ratito está pegado de uno otra vez. Tienen problemas entre ellos mismos, discuten entre niños y al ratito los vemos contentos, abrazados, siendo los mejores amigos. Tienen ese corazón perdonador, ese corazón que no llena rencor y no guarda rencor, sino que disfruta en el momento. Y es agradable estar en compañía de los niños por eso. Y mi hermana tiene un otro punto muy excelente. Dice, ellos no guardan rencor, no guardan rencor. Y ustedes saben que yo soy educador en escuelas públicas. Y con frecuencia hay niños que se pelean y hacen algún problema. Lo que sucede a veces es lo siguiente. Llamamos a los padres y los padres se enojan tanto que ya no quieren hablar con el otro padre. ¿Y qué pasó con los niños? Al rato están jugando entre ellos. Para los niños no hay problema, pero los padres están enojados. ¿Hay una causa para que estén enojados? No. Pero los niños que eran el problema están ahora jugando, están haciendo sus cosas. Así es. Como mi hermano me dice, a veces eso es lo importante de los niños. No hay rencor aquí. Pero ¿qué más? Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué más? ¿Por qué les dijo esto a los discípulos Dios? ¿Por qué? Mi hermano. Otro punto que yo pienso es que los niños se dejan llevar por los instructores. Es muy fácil enseñarles, ellos se dan a lo que uno les enseña. Entonces yo creo que nosotros debemos ser así con Jesús también. Amén. Darnos a lo que Él nos quiere enseñar. Debemos hacer igual con Jesús, de la misma manera, estar de la misma forma con Jesús, dejarnos llevar como los niños se dejan llevar. Miren, ¿por qué les dijo esto en una forma especial? Mateo 18:1 y 2. En aquel tiempo, ¿qué cosa? Los discípulos vinieron ¿a quién?
A Jesús ¿Y dice. qué pasó? Diciendo, ¿quién, qué cosa? Es el mayor en el reino de los cielos. Y llamando Jesús, ¿qué cosa? A un niño lo puso en medio de ellos y les dijo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era el problema? ¿Quién era el mayor? ¿Quién era el mayor? Y entonces miren lo que dice Mateo 18, 4 y 5, los siguientes. Así que cualquiera que cosa, que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La humildad. ¿Qué característica de los niños? La humildad. Mi hermanita decía hace rato, Todos son iguales. todos son iguales. Yeah. No hay para ellos qué cosa, nada. A veces nosotros estamos mirando, no, con ese niño, el niño está jugando conmigo. A veces nosotros tenemos el problema y no los. Entonces cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y eso es importante, manteniendo la humildad. Eso es una cosa importante en la vida cristiana. Y aquí hay otro asunto, pero no queda esto más ahí. Miren lo que dice este versículo. Y cualquiera que reciba de mí, a mi nombre, a un niño como este, a mí me recibe. O sea, no solamente nos pide humildad, sino a los adultos nos dice, oye, tienen que cuidar a quién. A los niños. Es la responsabilidad de los seres humanos cuidar a los niños y a todos los niños, porque lamentablemente los niños también tienen, ¿qué cosa? Debilidad. Los niños son frágiles, se les puede hacer daño en cualquier momento. Hay que cuidarles, dice, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí también me recibe. Es una responsabilidad de todos los adultos. Mis hermanos, en este tiempo especialmente los niños están teniendo grandes problemas. A los niños en muchos lugares les están secuestrando para hacerles cosas malas. Niños, niñas que les secuestran por problemas de dinero, por problemas de prostitución, por problemas, tantas cosas. Y todos los días vemos eso en las noticias. Pero el mandato de Dios es ¿qué cosa? Cuiden a estos niños. Cuiden, mi hermano. La lección hablaba un poco de eso acerca de nuestro ejemplo. Ajá. Como adultos. Decía que podemos predicarles a los niños, pero dice que no hay nada mejor que vivir frente a ellos como Dios muestra, mostrándoles el amor de Dios. Entonces yo pienso que la mejor impresión es nuestra vida. Nuestro ejemplo. Así. Y esa es una de las grandes verdades que tiene la Biblia. El ejemplo es lo que envía a nuestros niños a Jesucristo. Pero estamos en esta parte importante. Cuiden a los niños. Cuiden a los niños. Y si no los cuidamos, miren esto es terrible. Miren que dice, y cualquiera que haga qué cosa, tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera qué cosa, que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Por qué? Es muy severo. Es muy severo. Por el cuidado que él tiene. ¿Por O sea, qué? ajá. Porque Dios tiene a los niños como a la niña de sus ojos. Porque Dios tiene un plan especial para los niños. Porque Dios quiere que los niños sean también salvos. Mis hermanos, aquellos que hacen daño a nuestros hijos, aquellos que hacen daño a los niños, aquellos que juegan con los niños para inculcarles maldad, tienen que pensar en esto seriamente. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Porque ellos son frágiles, y nosotros sabemos eso.
Y no solamente que tienen que pensar bien, miren lo que dice este versículo, Marcos 10:10. Mirad que no despreciéis a uno de estos, ¿qué cosa? Pequeños. ¿Por qué? Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre, ¿qué cosa? El rostro de mi Padre que está en los cielos. Si nosotros pudiéramos sentir eso, si estos seres malos que hacen daño a nuestros hijos pudieran ver eso, pudieran abrir sus ojos y decir, wow, estos están, los ángeles son testigos de lo que estamos haciendo, qué diferente sería la vida de los niños. Qué diferente sería. En eso, hermana, yo creo que también como padres y como adultos, aunque no sean padres algunos, tenemos que tener mucho cuidado de discipular a nuestros pequeñitos en esas tres partes, física, mental, espiritual. ¿De qué se están alimentando nuestros hijos? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Qué es lo que ellos contemplan diariamente? ¿Cuáles son el tipo de juegos que ellos hacen? ¿Realmente se están nutriendo espiritualmente? ¿Puede el Señor agradarse de la forma como los estamos educando y que estamos teniendo cuidado de estos pequeños? Buenas preguntas. Dios puede ver en nosotros como padres que estamos haciendo nuestro trabajo así. Y no solamente como padres, sino como ¿qué? ¿Cuáles son las tres instituciones que ayudan a crecer a nuestros hijos en esto? En primer lugar, la familia. En segundo lugar, ¿qué cosa? La escuela. La escuela, La que iglesia. es una cosa importante. Si la escuela ayuda a nuestros hijos a mantener esto, ese equilibrio, es una cosa importante. Y finalmente, ¿qué cosa? La iglesia. La iglesia. Son tres cosas, tres instituciones que fortalecen a nuestros niños. Y nosotros tenemos que ver cómo nosotros ayudamos a nuestros hijos. En la escuela, por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasan nuestros hijos en la escuela? 8, 7, 7, 8 horas. En algunos lugares 4 horas, en algunos 6. 5, 6. Pero el promedio es no menos de 4 horas. Pero imagínense, ¿qué clase de influencia espiritual tienen en la escuela? ¿Qué escuela escogemos para nuestros hijos a veces? El otro día en una reunión ahí con los maestros, un maestro le estaba aconsejando a una madre de familia y le decía, mira, tienes que poner a tu hijo a las músicas mundanas, no le decía músicas mundanas, sino a todo. Él tiene que ver esas películas de violencia, él tiene que ver esas películas de desnudez, todo tiene que ver el niño. ¿Para qué? Para que aprenda. Imagínense esas ideas que se les inculcan a nuestros hijos en algunas escuelas. Imagínense. ¿Pueden crecer espiritualmente, mentalmente, físicamente? Esas son preguntas importantes. Otro asunto importante de esta lección de esta semana es esto. Miren, dice, y le presentaban niños para que les tocase, y los discípulos reprendían a los que presentaban. A veces esto nos toca a nosotros como iglesia. ¿Qué hacemos como iglesia para cuidar a nuestros hijos? Y en este caso eran ¿quiénes? Los discípulos. ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Hacemos planes para que nuestros hijos crezcan así? ¿Qué hacemos? En este caso los discípulos, ¿qué hacían? No es qué cosa, presentaban a los niños para que les tocase y los discípulos reprendían a los que Les decían que no fueran. No se acerquen, ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Como a veces en la iglesia nosotros podemos evitar que nuestros hijos acerquen a Jesucristo. ¿Cómo podemos evitar? Mis hermanos, a veces como adultos, somos adultos, nos olvidamos que una vez éramos niños. Y cuando vemos niños que, por ejemplo, están en el templo llorando,
los adultos miramos y sáquenle, sáquenle. O cuando estamos, cuando vemos un niño que está caminando rápido, paramos y lo reñimos y le decimos, no, esto no se hace. ¿Cómo tratamos a nuestros niños? ¿Qué impresión tienen los niños de nosotros? De la iglesia. De la iglesia, de los hermanos. ¿Cómo estamos presentando a Jesucristo? ¿Estamos actuando como ellos, los discípulos, reprendían a los que presentaban o amigablemente les estamos diciendo algo? O cuando están corriendo, vamos, nos acercamos y les decimos, hola, ¿cómo estás? Listo. Para que se calmen. Con amor, con... ¿Qué hacemos? O cuando están llorando, vamos y le decimos, ¿te puedo ayudar? ¿Le podemos hacer algo para que se calme? Y no estar criticando o mirando cosas. Es más, a nivel de iglesia, ¿qué hacemos para ayudar a nuestros niños aquí? Felizmente nuestra iglesia tiene un plan para enviar a varios estudiantes a escuelas adventistas. Nuestros hermanos están aportando una parte de su dinero. Y hay muchos niños que estamos enviando a las escuelas adventistas porque creemos en esto, en la escuela adventista. Y a veces nosotros tenemos que dar una partecita, no mucho. Centavos los miembros de la iglesia para que exclusivamente sus niños puedan ir a la iglesia. Una de las grandes prácticas que tiene esta nuestra iglesia. Ayudando en esto. ¿Qué estamos haciendo en esa situación? ¿Estamos reprendiendo a los niños como los discípulos o qué? ¿Qué estamos haciendo? A veces como adultos, como dijimos antes, nos olvidamos que una vez éramos niños. Y queremos actuar siempre como adultos y queremos que nuestros niños actúen como adultos. Y nos olvidamos de que ellos están creciendo. Recuerdo que cuando era niño, cuando era jovencito, cuando acepté el Evangelio, los miembros de la junta de nuestra iglesia allá en un cierto lugar habían dicho cerca de Navidad, no vamos a poner árbol de Navidad, porque eso es mundano. Okay. Los jovencitos habían llevado un árbol grande y estaba en la puerta listo para ponerlo. No se puede. Entonces los jovencitos fueron a buscar libros de Elena de White y todo, y encontraron algunas citas que decían que sí se puede poner árbol con propósitos de caridad. Y entonces eso presentaron a los miembros de la junta, y los miembros de la junta leyeron y dijeron, ok, vamos a poner árbol, pero ningún adorno. Los niños decían, ¿ahora qué hacemos? Seguían buscando. Hasta que al final, ya tanto insistir, los niños pusieron algunos adornos y lo final fue hermoso cuando dijeron, vamos a poner a los árboles algún regalo para alguien que necesita aquí en la casa. A veces así actuamos. No vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque es prohibido. Pero no, nada de peros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos reprendiendo a los que representan? Y Jesús dijo qué cosa, lo importante. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de... Amén. No importa cómo, no importa qué hacen. Los niños son niños, hay que ayudarles a qué, hay que prepararles física, mental y espiritualmente, hay que mantenerles la espiritualidad y hay que ayudarles a acercarse a ¿quién? A Cristo. A Cristo. Ayúdenles a acercarse a Cristo. Eso es lo único que necesitamos hacer. Y mis hermanos, ese es el mandato de Dios en esta lección. ¿Qué estamos haciendo para ayudar a nuestros niños? ¿Cuál es nuestro ministerio para ayudar a esos niños que necesitan acercarse a Jesús y crecer física, mental
y espiritualmente. Ojalá, mis hermanos, que podamos pensar en esta lección y que esta lección nos ayude a meditar a que nuestros niños son un tesoro que necesitan crecer, crecer y crecer en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga y que hagamos todo lo posible para ayudar a estos niños. Que Dios nos bendiga.